Muy buen día. En esta oportunidad, quien les habla es Carrillo Sánchez Juan Diego, cursante de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo, estudiante de tercer ciclo en Matemática 3, y el día de hoy explicaré el tema de derivadas parciales, conociendo que cuando una función es varias variables, quiere decir que va a tener una derivada de 2 a 3. Quiere decir que si yo tengo una función en f de x, y, voy a derivar dos veces, en f de x y en f de y. Entonces, si tengo, por un ejemplo, x cuarta más 5xy, voy a derivar en f de x, conociendo que si derivo en f de x, todas las y solas que estén sumando o restando a la función serán 0. Por ejemplo, si acá estoy derivando en y, se convertiría en una constante, y la derivada de una constante es igual a 0. Si estoy derivando en y, pasa exactamente lo mismo. Todas las x se convierten en una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Sabiendo ahora, derivemos en f de x. Todas las x las derivamos. Derivada de x a la cuarta baja 4x al cubo, más la derivada de 5x viene a ser 5, 5 por y, 5y. Ahora derivamos en y. Y aquí sí podemos notar que cuando la x se convierte en constante, esta de acá es igual, ya no baja como x a la cuarta, sino baja 0. Más la derivada de y, la derivada de y es igual a 1, porque es una función sin nada más. Entonces baja el 5x. Lo acomodamos mejor. F de y es igual a 5x. Ahora con esto pasamos a un ejercicio. De notar que podemos observar el número e. La derivada del e a la u es igual a u' por e a la u por el logaritmo de u. Sabiendo que e a la u es igual a u' por e a la u, el logaritmo de u es igual a 1, quedando la fórmula como u' por e a la u. Ahora, derivemos en x. Si damos en x, la t baja como si estuviese multiplicando t cuadrado por y usamos la fórmula a la menos x por la derivada de e a la menos x. Acá hacemos la multiplicación porque por la derivada de menos x vendría a ser menos 1 por e a la menos x menos e a la menos x. Lo acomodamos correctamente y termina menos t cuadrado e a la menos x. Seguimos derivando, pero ahora en t. F de t. Derivamos como si fuese un x al cuadrado, que es 2x. Es una derivada sencilla. Baja el 2, 2t por e a la menos x. Ya tenemos nuestras dos derivadas de esta función. Pasamos a otro ejercicio, un poco más complicado, pero no imposible. Correspondientemente, hacemos una tablita, f', f de x, f' de x. Si tenemos la derivada de tangente, viene a ser secante de x por la prima de la primera derivada. Aquí pasamos a usar esta fórmula porque tenemos una tangente.
derivamos correspondiente de W sobre derivada de X, que viene a ser Y secante de X más 2T por la prima de la interna. Entonces, termina como si fuese X más 2T prima, para simplificarlo mejor. Si estoy derivando en X, todas las T vienen a ser una constante. Si tengo, por ejemplo, acá esta T, esta 2T, viene a ser 0. Y X más 0 es X. Entonces, acomodamos mejor. Y secante de X más 2T por X. Esto acá lo puedo mover para adelante, sería X, Y secante de X más 2T. Y así quedaría la derivada correspondiente en X. Ahora, derivaremos correspondiente a T, que viene a ser Y secante de X más 2T por la prima de esta función, como habíamos hecho antes. Entonces, la prima de esta función, si todas las X son una constante, entonces derivo el 2T, que viene a ser 2. Para pasarlo mejor, este 2 pasa para adelante, 2y secante de X más 2T. Y así quedaría esta derivada correspondiente de WY tangente de X más 2T. Pasamos a un último ejercicio para liberar una duda. Si tenemos correspondiente a tres funciones, porque ese está en f de X, f de Y f de Z. Perdón. Sabiendo que, como si fuese una de dos variables, si estoy derivando en f de X, todas las funciones en Y y en Z que estén sumando se convierten automáticamente en constantes, y esas constantes son 0. Igualmente, para que me entienda mejor, cuando derivo en X, todas las Y las Z se convierten en constante, o sea, en 0, porque la derivada de una constante es 0. Para terminar, en f de Y, todas las X y todas las Z serían 0. Y en Z, todas las X y todas las Y son 0. Para poder empezar a hacer esta derivada en tres funciones, se convierte en algo muy sencillo. Derivamos todo en X. Entonces, si tengo la función X al cubo por Y por Z al cuadrado más 2YZ, derivo en X. X al cubo viene a ser 3X al cuadrado por YZ al cuadrado. Como esto de acá ya se convirtió en una constante, porque no tiene ninguna X que esté multiplicando esa función, se convierte automáticamente en una constante, y eso es más 0. Que bueno, para poder ahorrarnos tiempo, la derivada de esta función en 3, cuando derivo en X, viene a ser solamente eso de ahí. Cuando derivo en Y,
derivo todas las y, y todas las x, todas las z que estén solas, sumando, restando la función, son 0. Entonces aquí, si tengo x al cubo por y a z, la derivada de y es 1. Entonces multiplico 1 por x al cubo por z, que viene a ser x al cubo, z cuadrado, más la derivada de 2y es 2 por z. Y así nos queda la segunda derivada en cuestión a y. Y cuando derivo por z, entonces es todas las que estén en z. Bajo x al cubo, bajo y derivo z al cuadrado. 2 por z, más bajo el 2y, y la derivada de z es 1. Entonces f de z nos va a quedar, perdón, este 2 lo paso para adelante, 2x al cubo, y, z, más 2y por 1, 2y. Espero me hayas entendido y hayas comprendido y puedas aplicarlo de luego en tu examen o en práctica que tengas futuramente en tus cursos. Gracias por ver, que tengas un buen día.